sabiduría en esta. Vamos a orar juntos, hermanos. Amado Dios nuestro, nosotros de verdad te damos muchísimas gracias de que nos has permitido una salvación tan grande y tan preciosa por la sangre de Cristo. Especialmente también de entre muchas personas nos has abierto el corazón para que pudiéramos tener la fe verdadera y nos das la fuerza para compartir esta fe a nuestros seres amados y a todos los que nos rodean. En Villahermosa, en Ciudad del Carmen, se está predicando tu palabra por medio de los hermanos. Siempre fortalece la vida de cada uno de ellos y siempre guarda el corazón para que no caiga en pecado o en desánimo. También te pedimos, si entre nosotros están los hermanos que estamos en medio de la equivocación del pecado, por favor, por medio de tu palabra hoy, corrígenos. También te pedimos, los hermanos que están desanimados, también están tristes, que por medio de tu palabra tú les animes y les consueles. Aquellos que están predicando tu palabra a sus seres amados, pero se están rindiendo, sus brazos se están cayendo porque ven que esto es imposible, hazles ver que es tu trabajo y que tú lo harás y permíteles la fe y la seguridad en su corazón de que tú vas a responder a esta plegaria. También dale la paciencia a cada uno de nosotros para que podamos llevar la vida cristiana digna delante de ti. Te pedimos por los amados hermanos que están enfermos o en situaciones difíciles, que tú les sustentes a cada uno de ellos. También, por favor, pedimos que en esta mañana sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje. Y a todos los oyentes, haznos entender que estamos escuchando la palabra tuya del Dios vivo para que se pueda quedar bien en nuestro corazón y la podamos poner por obra. Todo esto lo pedimos también añadiendo que si en Villahermosa, en Carmen, hay hermanos que vienen de camino aquí a la iglesia, que por favor tú cuides y aceleres sus pasos para que puedan llegar con bien. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. El libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, el versículo 12. Capítulo 10, versículo 12 del libro de Deuteronomio, el quinto libro, ¿no? De la Biblia. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, lo leemos juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Especialmente, hermanos, hoy vamos a aprender qué pide tu Dios de ti. Entonces, como enfocándonos en esta pregunta, ¿qué pide tu Dios de ti? Hermanos, pero antes de comenzar la palabra de hoy, también hace 3 días, ¿verdad? Fue como el día del maestro, ¿verdad? Y especialmente como nuestra iglesia también tiene un ministerio, tiene maestros de la escuelita dominical, ¿verdad? Entonces les pido que por favor, tanto en Villahermosa como en Carmen, vamos a darle un aplauso a los maestros también. También les pido mucho, si sus hijos o nietos, sobrinos o un familiar pequeño de ustedes está participando en la escuelita dominical, sí vale la pena de vez en cuando decirle gracias a los maestros de la escuelita dominical. ¿Por qué? Ellos de verdad se esfuerzan mucho, están estudiando mucho, ellos también tienen que pasar
exámenes conmigo para que puedan estar preparados para dar la clase de la escuelita dominical. Entonces, sí, de vez en cuando, sí vale la pena que sí. Tenemos a nuestro miembro pequeño, el niño, la niña aquí en la escuelita, sí vale la pena decirle a los maestros, gracias por su esfuerzo, gracias también por su amor y dedicación. Entonces, los maestros de la escuelita dominical, también tanto en Villahermosa como en Ciudad del Carmen, siempre están demostrando su grande amor. Ellos tienen como sus estudios, sus trabajos, pero aún así se hacen de mucho tiempo para poder preparar bien su clase, para poder estudiar bien. Por eso también es un ministerio muy honroso y también les pido que oremos también por los maestros de la escuelita dominical. Fuera de la escuelita dominical, tanto en Villahermosa como en Carmen, también habrá quienes desempeñaron su papel de maestros y todo eso o lo están desempeñando. Les pido que también a ellos les demos un fuerte aplauso. También en la sociedad es muy importante el maestro, ¿verdad? Puede marcar el corazón de un niño para bien. Eso, su papel, su paciencia también es muy importante, es clave. Hermanos, entonces, como volviendo otra vez, yo leo solo un fragmento de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Hermanos, pensemos bien en esto. Después de esto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pensémoslo bien. ¿Alguien así ha orado alguna vez, hermanos? Señor, ¿qué pides tú de mí? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Generalmente entre los salvos sí puede llegar a hacer esta oración alguna vez en su vida, ¿no? O generalmente cuando tiene deseo de cumplir la palabra de Dios, generalmente hay salvos que están orando, Señor, ¿qué pides tú de mí? Hermanos, muchas veces los salvos podemos cometer una equivocación. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios, ¿no? Dame esto, dame el otro, así, así, así. Pero sí es tiempo de que uno medite y diga, bueno, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo específicamente haga? Entonces, especialmente como respondiendo a esa oración que muchos salvos están haciendo, hoy vamos a aprenderlo. Por eso hoy lo podemos tomar como una respuesta. Ah, esto es lo que Dios está pidiendo que yo debo hacer. Entonces, hermanos, como este sermón que vamos a escuchar, la verdad sí puede estar lleno de consolación, ánimo, pero también uno que otro regaño va a venir por ahí. Le pido no se lo tome personal, especialmente para preparar este sermón. Yo he tardado aproximadamente 3 meses, ¿sí? Para poder prepararlo, porque yo estaba orando mucho, que los hermanos lo consideren como la palabra de Dios y que no hay nada personal que yo tenga contra alguien, ni va a ser un tipo de indirecta o algo así. Por eso, espero que también, como respondiendo a esta pregunta, ¿verdad? Señor, ¿qué pides tú de mí? Aquí está diciendo, primero que nada, hermanos, sino que temas a Jehová, tu Dios. Pensémoslo bien en esta parte. Lo primero que el Señor nos está pidiendo aquí, sí, es lo que le dijo a Israel, pero también se lo dice a cada uno de los hermanos. Está diciendo, sino que temas a Jehová, tu Dios. Hermanos, vamos a detenernos un poquito en esta palabra temor. Temor. Hermanos, la palabra temor que se ocupaba en el Antiguo Testamento era la palabra hebrea yirá. Yirá, que sí es cierto, es la única palabra generalmente que se llegó a ocupar, o más comúnmente, mejor dicho, se llegó a ocupar la palabra hebrea yirá. Pero es que esta palabra yirá tenía una cantidad de definiciones que la podemos dividir en dos muy básicamente. La definición de yirá, de temor, era miedo y temblor. También, definición número 2 de la palabra hebrea yirá, reverencia y respeto. ¿Sí? Entonces, el Antiguo Testamento se queda en la palabra yirá, con esas dos definiciones, ¿verdad? Como temor, miedo, así, temblor. Y su otra definición, reverencia y respeto. Hermanos, la palabra del Nuevo Testamento sí ocupa un montón de definiciones y palabras diferentes para la palabra temor.
Es cierto, en nuestra versión Reina Valera 1960 directamente dice temor, 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 pero es que en la lengua griega, que cuando se escribió el Nuevo Testamento, sí había diferentes palabras para poder diferenciarlos. Y es lo que quiero aprender un poco con cada uno de nosotros. Como se dijo hace un rato, es cierto, la palabra hebrea era yira, cuya primera definición, miedo, temor, temblor. Entonces, también la palabra griega que se ocupaba para este tipo de temor era la palabra griega fobeo, que propiamente significaba atemorizado. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 10. Por favor, vamos a marcar Deuteronomio, capítulo 10, hermanos. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Por favor, leemos juntos Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, aquí la palabra es fobeo, cuya definición es atemorizado, temor, temblor, miedo, así. Hermanos, pensémoslo bien esto. ¿Por qué menciona primero la palabra temor? ¿Qué pide Jehová? Pero podemos pensarlo así. Es cierto, ¿qué pide Jehová tu Dios para los que han recibido la salvación? Pero en general, para también todas las personas del mundo, ¿qué es lo primero que uno debe aprender de Dios? Temor. Pero en esta palabra, fobeo, atemorizar. ¿Por qué? Pensemos bien en esta parte, hermanos. Aquí, ¿quién es el que está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino después dice, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién está diciendo esta palabra? Creo que si su Biblia, como es un poco actual, es posible que venga en letras de color rojo, que está diciendo que es Cristo quien dijo esta palabra. Es cierto, pero Cristo cuando dijo, debe temerle a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿de quién estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué piensa? Ah, del diablo, Satanás. Hay que temerle miedo, porque él puede llevar el alma y el cuerpo en el infierno. Jamás. Está hablando de Cristo mismo. El Señor dijo, deben tenerme miedo, porque yo soy capaz de aventar su alma, cuerpo en el infierno eterno. Pensémoslo bien en esto. Es una pregunta de seminario, por eso será muy fácil para los hermanos responder esta pregunta. Como, ¿quién es el que gobierna el cielo? Es Dios. Pero ¿quién gobierna el infierno? También Dios, Jesucristo. ¿Por qué? Dios hizo el infierno. Él es el único que tiene potestad de lanzar al infierno. El diablo no tiene ni una sola potestad de lanzar al infierno. De hecho, el diablo no reinará jamás en el infierno. Él estará en lo más profundo del infierno, en lo más humillante y en lo más doloroso. ¿Quién es aquel que puede lanzar el alma y el cuerpo en el infierno? Cristo, el Señor Dios, es el único. Entonces, ¿por qué también San Mateo capítulo 7, versículo 21, así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Y al final, ¿cómo los despide a esas personas? Apartaos de mí. Dice, apartaos de mí. Significa, ¿a dónde tiene que ir? Al infierno eterno. Nunca os conozco. Entonces, el Señor varias veces está diciéndose, yo soy yo el que lanza al infierno en cuerpo y alma, está diciendo el Señor, soy yo. Entonces por eso está diciendo, no debe temer como tanto a los hombres que pueden quitar la vida. Está diciendo, deben temer, de verdad, su temor debe ser en aquel que puede enviarlos al infierno
eternamente. Por eso, Deuteronomio capítulo 11, ¿qué está diciendo el Señor al pueblo de Israel? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Está diciendo yo Dios pongo delante de ustedes bendición y también yo Dios pongo delante de ustedes la maldición. Entonces, ¿por qué Dios puede dar maldición? ¿Porque Él es malo? Él es justo. Por eso es que existe el infierno. Porque Dios es justo. ¿Por qué Dios creó el infierno? Está diciendo especialmente Mateo capítulo 25, lo ha creado para el diablo, para los ángeles, o sea, demonios que se rebelaron con el diablo y para un grupo que el Señor denomina malditos, malditos, ¿sí? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir, todos hemos nacido bajo la maldición del pecado, nacimos muertos en Adán. El problema es que si así se muere bajo esa maldición, entra en esa categoría de los malditos que tiene que ser lanzado al infierno. Dios creó el infierno para el diablo y Satanás, pero todo lo que tenga que ver con el diablo debe entrar al infierno. Por eso todos nacemos con la imagen muerta delante de Dios. Cuando recibimos la salvación, ahora estamos vivos delante del Señor. Pero si uno muere sin recibir la salvación, entonces sí entra en esa categoría que el Señor dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus hermanos. Por eso, especialmente, este temor sí lo está pidiendo el Señor, absolutamente. Pero, ¿por cuál razón? ¿Por cuál razón? Hermanos, pensemos bien también en esto. Otra definición de temor en la palabra griego es tambeo, ¿sí? Tambeo. Esta palabra propiamente significa como atónito, espantado. Viene aquí, vamos a buscarla Hechos. Capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo iba con un objetivo, matar a todos los cristianos que hubiese en Damasco. En ese trayecto del camino se le apareció el Señor Jesucristo y Pablo estaba, versículo 6, temblando y temeroso. Temeroso, la palabra tambeo. Tambeo significa atónito, espantado, totalmente lleno de miedo, atemorizado. Sí. Entonces, pensemos bien en esto. ¿Por qué es necesario primero tener este temor? ¿Qué pide Jehová Dios de las personas? Que temas a Dios. Empezando por estas definiciones, fobeo y tambeo, que sí significa miedo, temor, temblor, atónito, espantado y todo eso. ¿Por qué el Señor está diciendo debe pasar por este temor primero? Debe pasar primero por este grande temor, por una razón, hermanos, por una razón. Especialmente, pensémoslo bien, ante un juez, ¿quién tendrá miedo? ¿El inocente o el culpable? Culpable. Es ahí la razón. Nosotros somos los pecadores. Nacimos con la imagen muerta en Adán. La primera perspectiva que Dios nos da de él no es un Dios como de gracia y amor. Su primera perspectiva es, yo soy el Dios justo y tú eres el pecador. Tú eres el condenado, yo soy el juez. Entonces, cuando uno va estudiando la ley de Dios y se va dando cuenta, es cierto, yo soy pecador delante de Dios. Y luego el Señor que está diciendo, temed a más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Eso
¿qué causa en una persona? ¿Satisfacción o temblor? Gran temblor. Causa un muchísimo miedo conocer esa perspectiva del Dios Santo. ¿Pero por qué causa miedo? Nuestro mismo corazón nos acusa y declara, tú eres el pecador, tú eres el pecador. Entonces es normal que venga ese tipo de temor. Mire, hermanos, vamos a buscar Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8. San Lucas capítulo 5, versículo 8, hermanos. Como un ejemplo de lo que estamos aprendiendo hasta ahora, también Simón Pedro específicamente tuvo este tipo de reacción. San Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo juntos, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Lo leemos juntos? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Esta es una reacción normal o no? Totalmente normal. Pensémoslo bien. Este Simón Pedro, ¿de qué se dio cuenta de Jesucristo? Él es Mesías, Él es Dios, Él es Señor. Entonces, ¿cuál fue la reacción natural de Pedro? Señor, yo te amo por ser así. No, cayó de rodillas diciendo, apártate de mí. Por una razón, tú eres santo y yo soy pecador. Tú eres juez y yo soy el condenado. Por esa razón, Pedro dijo, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Porque Pedro sabía bien, Dios es santo, Él es pecador. Por eso pueden habitar juntos, imposible. Por eso Pedro ha tenido esta reacción normal. Es lo mismo cuando nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, la palabra del seminario de la Biblia. Es cierto, los primeros días nosotros nos maravillamos. Wow, la Biblia es verdad. Wow, qué tan grande es Dios. Pero luego llega el día en que tenemos que conocer al Dios justo, al Dios santo. Y ahí estoy aprendiendo dos cosas. ¿Qué tan santo es Dios y qué tan pecador soy yo? De verdad, ¿qué tan justo es Dios y qué tan grande suciedad tengo yo en mi corazón? Como dice Isaías capítulo 64, de verdad yo soy un trapo de inmundicia, de verdad toda mi justicia no sirve para nada, es como una hoja que se la lleva el viento delante de este Dios santo. Por eso aquí este Simón Pedro ha tenido esta reacción. Apártate de mí, Señor, tú eres santo, yo soy un pecador. Entonces, ¿por qué, hermanos? El Señor está pidiendo que primero tengamos este temor. Este temor debe ir direccionado hacia algo, hacia el arrepentimiento verdadero. Entonces, para poder tener el arrepentimiento verdadero, uno necesita tener el verdadero temor delante de Dios. Por eso Dios se nos muestra como el Dios justo que no permite ni un solo pecado. Pensémoslo bien. Delante de los hombres, ¿qué es ser bueno? No pecar mucho, hacer alguna buena obra y todo eso. Simplemente con no hacer lo malo, uno puede juzgar a otra persona diciendo, él es bueno, es una buena persona, es amable y todo eso. Pero delante de Dios, ¿qué es ser bueno? No haber cometido ni un solo pecado en toda su vida. Eso es la definición de la bondad de Dios. Para que uno pueda ser bueno delante de Dios, ¿cuál era el carácter o estándar de Dios? No debes haber cometido ni un solo pecado en toda tu vida, ni un solo mal pensamiento, ni una sola mala intención. Entonces, pensando eso, ¿puede haber alguien que sea bueno o justo delante de Dios? Oh, jamás. Entonces, si después Dios nos dice que hasta el más mínimo pecado lo va a juzgar eternamente en el infierno, eso a nuestro corazón, ¿qué le causa? La misma reacción de Pedro. Señor, yo soy hombre pecador. Señor, no, por favor, ya no puedo escuchar más de la ley o así, porque yo soy hombre pecado. Entonces,
hermanos, pero este temor, fobeo, tambeo, debe ir direccionado al arrepentimiento verdadero. Entonces, alguien que ha tenido el temor digno, alguien que ha tenido el miedo digno delante de Dios, siempre va a causar esta reacción. Hermanos, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 37. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. El libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 37. Vamos a leerlo juntos. Por favor, hermanos, ¿lo leemos juntos? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿no? Que estuvo predicando 3 años y medio y todo eso, ¿qué le dijeron las personas de Israel? Debe ser crucificado, ¿no? Mátalo. Queremos a Barrabás, mata a Jesucristo. Cuando Jesucristo ha resucitado y Pedro está dando este sermón, Pedro les dice, ya Pilato había solucionado el problema del Señor, pero ¿qué dijo Pedro? Pero ustedes lo entregaron. Entonces, cuando ellos escucharon esa palabra y todo eso, ¿cuál fue la reacción natural de ellos? Se compungieron de corazón, se llenaron de miedo, se estremecieron. Entonces tuvieron este grande temor, tuvieron este grande miedo, estaban llenos de terror porque sabían, hemos entregado al Mesías, él era el Mesías verdadero y nosotros lo señalamos y dijimos, mátalo. Entonces, en ese momento, ellos direccionaron su temblor y temor hacia el arrepentimiento con esta pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Quiere decir, ¿cómo podemos solucionar este problema? Este pecado, ¿cómo nosotros lo podemos solucionar? Hermanos, es como la misma palabra. Vamos a buscarlo en el mismo libro de Hechos, capítulo 16. No está muy lejos, ¿verdad? Hechos, capítulo 16, 29 a 30. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 29 al 30. Versículo 29 a 30, Hechos capítulo 16. Yo lo voy a leer, hermanos, porque es un poco largo. Yo voy a leer este par de versículos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Con este corazón temblando, direccionó este terror, este temor, lo direccionó hacia lo correcto, hacia el arrepentimiento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, pensemos bien en este arrepentimiento. El arrepentimiento es la reacción natural, es la respuesta a tener el verdadero temor a Dios. Quiere decir, es la respuesta adecuada a alguien que se ha dado cuenta que es el pecador y será lanzado al infierno eterno. Entonces, cuando es un verdadero temor hacia el Señor, siempre se direcciona a estas preguntas. ¿Qué haremos? ¿O qué debo hacer para ser? Quiere decir, ¿cómo se puede solucionar este problema? Entonces, claro que el Señor también ya tiene la respuesta preparada para esa pregunta. Hermanos, pensémoslo bien.
en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿qué está diciendo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esto es la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que conozcan a Dios y luego debe conocer a Jesucristo. Entonces, cuando uno conoce a Dios, ¿qué es lo que sale? Este temor, este miedo, este terror. Esta es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiere decir, a Dios en su forma santa y justa. Y yo lo voy a conocer primero con mi forma de pecador. Entonces, cuando conozco al Dios verdadero, al Dios único, santo y justo, tiene que salir este temor, tiene que salir este miedo, tiene que salir este terror. Es natural, es lógico. Pero cuando uno dice, ¿qué haremos? ¿O cómo entonces puedo ser salvo? Es cuando dice también a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, con ese arrepentimiento, Dios santo y justo muestra la obra que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Y qué le pide al pecador? Solo cree en esto. ¿Quieres solucionar este problema? Solo cree esto. Solo ve esta cruz, Cristo que derramó su sangre, que dijo consumado y ya está todo perdonado. Esta es la manera de solucionar ese problema. Entonces, por eso es que San Juan 17:3 menciona estos dos, a Dios único y verdadero santo y luego a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, a Dios justo y luego, ¿por qué Dios envió a Cristo a este mundo? Para pagar mi pecado. Y hermanos, entonces, en ese momento ocurre algo. Vamos a buscarlo en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. El libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Lo leemos juntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en él. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos llenos de este temor y temblor, por una razón, he conocido al Dios justo y santo que me va a lanzar al infierno eterno. Pero luego, cuando el Señor me muestra lo que Jesucristo ha hecho por mí, ¿qué ocurre? El amor de Cristo echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir? Ya este problema ya fue solucionado. Ya Cristo pagó por todo lo que yo había hecho, ya pagó todo mi pecado. Entonces, esa palabra de amor, en otras palabras, la palabra de fe, confianza, echa fuera el terror que le tenía yo al infierno eterno. Eso es lo que han experimentado las personas que han recibido la salvación. Primero nos llenamos de temor, de terror y todo eso, y luego, cuando escuchamos la palabra del Evangelio, el amor de Cristo echó fuera ese temor. Es por eso que los salvos no le temen al infierno. Ya no le temen a la palabra del infierno, ya no temen al hecho de que, ay, si muero, iré al infierno. Eso ya no, por una razón. Ya fue perfeccionado en él. Amor significa, tiene la fe verdadera. Ha creído totalmente que la sangre de Cristo le ha perdonado todos sus pecados. Hermanos, es cierto, es correcto tener este temor, este miedo, este terror, pero la cosa es que si uno no escucha el Evangelio y no se perfecciona en el amor, que si no tiene la fe verdadera, aún tiene este temor y todo eso, tiene que ser echado al infierno eterno. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, los cobardes.
son los primeros que menciona, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, idólatras, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. ¿Pero con quiénes comienza? Cobardes. Quiere decir, estos, sí, es cierto, conocieron a ese Dios como justo, pero no se perfeccionaron en amor. Por una razón, no recibieron la salvación. Por eso los salvos sí pasamos por este proceso de temor, terror, pero eso ya no existe en nuestro corazón. ¿Por qué? Ya no hay miedo de ir al infierno, ya no hay miedo de la condenación eterna. Antes nos atemorizaba si fuera el arrebatamiento, me iré o no, pero ya todo ese miedo quedó deshecho, porque ha sido perfeccionado en él amor. Pero si todavía hay miedo en el corazón, si todavía de verdad hay miedo, incertidumbre, duda en su corazón, tiene que perfeccionarse en amor. Quiere decir, tiene que volver a escuchar. Orando mucho, tiene que escuchar otra vez la palabra de él, seminario. No debe quedar este terror, no debe quedar este miedo, sino tiene que volver a escuchar otra vez la palabra de él, seminario, para que uno pueda ser perfeccionado en el amor de Cristo. Entonces, hermanos, esas son las palabras como griegas, ¿no? Para terror, temblor y por la cual todos tenemos que pasar. Pero luego este problema se tiene que solucionar con la palabra del Evangelio, con la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora viene algo bien interesante, en el que se muere ese temor, pero tiene que nacer también otro tipo de temor. Es aquí cuando entonces nosotros, hermanos, vamos a regresar por favor a nuestro texto principal. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, hermanos. Por eso les recuerdo, en Ciudad del Carmen va a haber el seminario, ¿verdad? En el mes de junio y todo eso. Por eso también este seminario, como meditándolo mucho, se podrá transmitir o no. Entonces, la verdad, no me gusta transmitir el seminario por Zoom por una razón. Ya mejor no voy, lo veo en casa y todo eso. Pero a Ciudad del Carmen le voy a dar el voto de confianza por amor a los hermanos de Villahermosa. Por eso también este seminario lo voy a transmitir. Por eso, si usted todavía tiene como esa incertidumbre, hay que verlo, ¿sí? Hay que verlo. También, si usted tiene a alguien que le está invitando o predicando, hay que verlo. Si los hermanos de Ciudad del Carmen tienen invitados que viven en otros estados de la República o eso, se lo pueden pasar la liga para ver. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Yo lo leo. Solo un fragmento. Voy a leerlo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Entonces, ahora pues, Israel, ¿qué significa? Ahora pues, Israel, ahora tú que has recibido la salvación, ¿no? Ahora tú que has pasado por ese temor, terror, temblor y todo eso. Ahora tú que entiendes la gracia de Dios. Ahora tú que tienes la seguridad de ir al cielo. Ahora tú que has nacido de nuevo por la sangre de Cristo. Ahora tú que tienes la fe verdadera. A este Israel, hermanos, a Israel sí lo podemos ver como el representante de los salvos. ¿Qué quiere decir? Sí puedo aquí suplantar el nombre de Israel y poner mi propio nombre aquí. Entonces, el Señor nos está diciendo, ahora tú que has recibido la salvación, que es la fe verdadera, que has sido perfeccionado en amor, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Qué contradictorio, ¿no? ¿Cuál fue el versículo anterior? No debe temer, porque el amor perfecciona y no puede haber temor. Pero aquí, ¿qué nos está pidiendo Dios? Debe temer, pero ¿a qué?
Señor, ¿debo seguir teniendo miedo del infierno? Yo ya no. Aquí es donde entra la segunda definición. Reverencia y respeto a Dios. Ya pasamos por la parte del miedo. Ya pasamos por las definiciones de fobeo, tambeo, eso de temor, miedo, temblor, atónito, así. Ya pasamos por eso. Ahora el Señor dice, debe de tener temor de Jehová tu Dios. Ahora entra la segunda definición de yirá, la palabra hebrea temor, reverencia y respeto. Que en griego esta palabra se llama eulabeoma. Eulabeoma. Es ahora, también significa temor, pero hermanos, bien importante. Propiamente significa precaución, reverencia y respeto. ¿Sí? Ser precavido, como reverencia y respeto. Eulobeoma. Un ejemplo de esta palabra, vamos a buscarla en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Son un poco raras las palabras, ¿verdad? Por eso yo en el WhatsApp voy a poner las palabras con su definición y todo eso. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Aquí la palabra eulabeoma se inclina más al temor de ser precavido en lo que el Señor ha encargado, ¿sí? Ser respetuoso y precavido. Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Yo lo voy a leer, hermanos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí está diciendo, este Noé preparó con eulabeoma, con temor. Quiere decir, fue muy precavido para hacer de manera diligente lo que Dios le había dicho. Hermanos, es aquí, Señor, ¿qué pides tú de mí? ¿Qué pides que yo haga? Es aquí. Jehová tu Dios te pide algo, que tengas temor. Eulabeoma. Significa, si ya recibiste la salvación, si ya no hay miedo, incertidumbre de ir al infierno, ya has solucionado todo este problema ya con la palabra de Dios, ¿qué pides, Señor, de mí? Que tengas eulabeoma. Es decir, que hagas lo que yo te digo con precaución, respeto, con todo tipo de dignidad. Por eso Noé está diciendo, Noé por la fe. Entonces, ¿él ya era salvo o no? Totalmente. Aquí está diciendo por la fe. Él ya también sabía, Cristo vendrá al mundo, perdonará mis pecados. Ya lo sabía. Entonces, ahora viene el temor eulabeoma. Ahora viene Noé, hazte un arca de madera. Entonces, Noé, ¿cómo preparó esta arca? Como si fuera cualquier cosa. Hoy trabajo, mañana no. Hoy trabajo, mañana no. ¿Así? No, quiere decir, Dios me lo encargó. Quiere decir que fue muy precavido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios también en Génesis capítulo 6? Así, hazte un arca de madera de gofer, tipo de madera. Harás aposentos, cuartos, la calafatearás por dentro y por fuera. La harás de tal tamaño, tal tamaño, tal tamaño. Entonces, Noé, habiendo recibido todo eso, así exactamente tal como Dios lo dijo, sin moverle un punto o una coma, exactamente así lo hizo. ¿Por qué? Preparó esa arca con temor. Hermanos, es aquí para nosotros. Esto bien importante. Ahora, ¿qué nos ha encargado el Señor a nosotros? Como los salvos. ¿Qué nos ha encargado el Señor a nosotros? Dos cosas, de las muchas que nos ha encargado, dos cosas podemos sacar que debemos hacerlo con este temor, eulabeoma, es decir, Dios me lo ha encargado. Entonces, sin duda, así lo debo de hacer. Primera cosa,
San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. También, hermanos, antes de que el Señor ascendiera, ¿qué dijo él? Id y haced discípulos a todas las naciones. También predicad este evangelio a toda criatura y todo eso. Entonces, dos cosas el Señor nos ha encargado, que estas especialmente debemos hacerla con temor. Quiere decir, con mucha precaución, porque el Señor mismo me lo ha encargado. Quiere decir, permanecer en la iglesia, en el grupo donde yo recibí la salvación, ahí debo permanecer. Y segundo, yo debo estar predicando el evangelio. Yo debo estar predicando la palabra de Dios. Hermanos, esas son las dos cosas que Dios le ha pedido a todos los salvos, absolutamente a todos. Permanezca en la iglesia y dedique su vida a predicar el evangelio. ¿Qué significa dedicar mi vida a predicar el evangelio? Ahora tengo un nuevo propósito. Yo debo ocupar lo que tengo también para que se pueda predicar bien la palabra. También, yo debo estar invitando constantemente a las almas. Pero, hermanos, ¿cómo nosotros debemos hacer ese trabajo? Aquí, de la misma manera, con temor, preparó él, quiere decir con mucha diligencia, con mucha precaución, con mucho temor, porque Dios se lo ha encargado. Entonces, aquí, Noé, este temor no es el temor de ir al infierno, no es ese miedo, es que Dios me lo ha encargado y con reverencia, respeto y con mucha precaución, con mucha diligencia, lo debo yo hacer. Entonces, hermanos, pensemos bien en el primer punto: permanecer en la iglesia verdadera. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en la iglesia verdadera con el temor adecuado? Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 12. Versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Yo lo leo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿cuándo se desmaya el ánimo de permanecer en la iglesia? ¿Cuándo? Cuando mis ojos no están puestos en el Señor. Cuando no considero al Señor Jesucristo como la primera razón por la cual yo debo permanecer en la iglesia. Hermanos, para permanecer en la iglesia es indispensable mantener mi mirada en el Señor. Hermanos, ¿por qué Dios permite las dificultades, injusticias? ¿Por qué lo permite en medio de la iglesia? Si pensamos como un religioso, ¿qué podríamos decir? Es la iglesia, no puede pasar esto. Pero si pensamos desde el punto de vista bíblico, ¿por qué el Señor sí lo permite? Es el examen. ¿Tiene los ojos puestos en el Señor o en los hombres? Hermanos, el trigo es pequeño, ¿sí o no? Pero tiene una virtud, está vivo y tiene raíz. La paja es pequeño, pero no está conectada a la tierra, está muerta. Entonces, el viento cuando pasa, ¿qué se lleva? ¿El trigo o la paja? Al trigo lo dobla, pero se queda ahí. Pero la paja es la que se va. ¿Por qué vienen injusticias, tribulaciones, problemas en la iglesia? Dios está soplando. ¿Qué es lo que se va a ir?
la paja. Eso es lo que se va a ir. Quiere decir, los que solamente veían al hombre, los que solamente tenían sus ojos puestos en las personas, esos son los que se van a ir. Pero el trigo no se puede ir porque sabe que él está viendo al Señor Jesucristo. Hermanos, entonces especialmente la importancia de tener la fe verdadera, porque uno va a tener los ojos puestos en el Señor. Es cierto, somos carne y si ocurre algo, uno se va a desanimar y a lo mejor sí puede pasar por su cabeza, ya no tengo tantas ganas de ir a la iglesia y todo eso. Pero su mismo corazón le va a redarguir después. Su mismo corazón le va a decir, no, hay que ir, ¿no? Su mismo espíritu le va a decir, hay que ir a la iglesia y todo eso. Entonces va a reflexionar y va a regresar. Entonces somos carne, por eso pueden salir los comentarios así. Pero ya cuando uno lo piensa fríamente, uno dice, ¿cómo puedo abandonar la iglesia si mis ojos están puestos en él, Señor Jesucristo? Entonces uno naturalmente vuelve, uno se reprende a sí mismo, ¿no? Pues digo, cállate, deja de pensar eso, ¿no? Y uno llega otra vez a la iglesia por una razón, está vivo delante de Dios. Tiene este corazón de, tengo los ojos puestos en él, Señor. Entonces, yo debo permanecer en la iglesia con él, temor del Señor, cumpliendo esto, siendo precavido, porque el Señor mismo me lo ha encargado. Hermanos, también vamos a buscar Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, hermanos. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Hermanos, si es posible, espero que lo puedan como subrayar o rayar y luego memorizarlo para que se quede bien guardada esta palabra en nuestro corazón, porque nos será de mucho ánimo cuando venga este tipo de problemas que vamos a mencionar. Vamos a leer juntos Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, lo leemos juntos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, Pablo, había una cosa que él testificaba. Del evangelio yo soy deudo. Él decía, yo soy deudor del evangelio. Quiere decir, el Señor me ha encargado este trabajo. Debo predicarle a las personas. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué piensa? ¿Habrá tenido desánimos o no al hacer este trabajo? Dios, ¿a quién le diría esto? ¿Alguien que está animado o desanimado? Desanimado, ¿no? El mismo apóstol Pablo también se desanimaba y todo eso. Lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7. Vemos los desánimos que el apóstol Pablo tenía por predicar el evangelio. Entonces, cuando el corazón del apóstol Pablo ya estaba bien triste, era cuando el Señor decía, no temas, sino habla y no calles. Pensemos bien un poco en el corazón que habrá tenido Noé. Con temor preparó el arca en la que es su casa y podía ser salva, ¿no? Y todo eso. Noé era pregonero de justicia, pero las personas bien seguramente se burlaban de él. Entonces pensemos, él está construyendo el arca y le desanimará. ¿Para qué la construyo si nadie se quiere subir? ¿Para qué la construyo si nadie me quiere creer? Pero está diciendo, con temor preparó el arca, se acordó. No, esto es lo que Dios me ha encargado. Esto es lo que Dios me ha encargado. Entonces lo tengo que hacer sí. Entonces Noé dejó a un lado el punto de vista de los hombres y solamente se enfocó en esto es lo que Dios me ha encargado a mí. Por eso Eulobeoma, con ese temor, con esa precaución, siendo precavido y también como echándole muchas ganas, entendiendo esto, es que Dios me lo encargó, por eso sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, pensemos también en el apóstol Pablo.
Él está yéndose de viajes, naufraga, lo pican las serpientes, lo golpean, lo mataron una vez y regresó a la vida, lo azotaron, así lo dejaron hambriento, desnudo en la cárcel. Pensemos bien en esto. Apóstol Pablo, parece que nadie recibirá la salvación. Pero ahí que le dijo el Señor, no temas. Podemos entenderlo una cosa, no temas, dice el Señor, primero, porque es mi trabajo. Él está diciendo, ¿no? Yo tengo mucho pueblo en esta, o sea, significa Pablo, este es mi trabajo. Tú solamente haz lo que yo te pedí. Entonces, el Señor nos dice a nosotros eso. ¿Por qué? Porque sí o no, empezamos a predicarle a nuestra familia con mucho ánimo. Y cuando dicen no, se entercan más, nos da el desánimo y llegamos a pensar, ¿de verdad será salva? ¿De verdad llegará a ser salvo? ¿De verdad esta persona tan tremendamente dura y todo eso, se podrá? Es cuando el Señor que nos dice, tú habla, no temas y habla. Del resultado es poder del Señor. Nosotros solamente tenemos un trabajo, estarles avisando a estas personas, estarles invitando a nuestros seres amados. En Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33, Dios le dice al profeta Ezequiel, eres atalaya, tienes que sonar la trompeta cuando veas que el enemigo va a venir. Entonces, Ezequiel tendría esta duda, pero ¿y si no me hacen caso? ¿Y si la sueno y no me hacen caso? Le dijo Dios, esto no, ese no es tu trabajo. Tú solamente hazla sonar. Te escuchen o dejen de escuchar. Al contrario, el Señor le dijo, si tú dejas de sonar esta trompeta, ellos van a morir por su propio pecado. Es cierto, es justo que ellos mueran por su propio pecado. Pero el Señor le dijo, pero si tú no tocaste la trompeta, el Señor le dijo, esa sangre te la cobraré a ti. Le dijo eso Dios al profeta Ezequiel, te haré deudor de esta sangre. Es decir, tú me vas a responder por la vida de cada uno de ellos por una sola razón. No porque ellos se hayan entendido o no, sino porque no sonaste la trompeta. Entonces, Ezequiel, siendo el atalaya, solamente tenía que anunciar y anunciar la palabra de Dios. No se picó, ¿me están haciendo caso o no? Sino solamente haciéndolo porque el Señor se lo ha pedido. También así cada uno de nosotros. Para predicar a nuestros familiares, no debemos ver, es imposible, me da desánimo y todo eso, porque el Señor nos dice, no temas, habla y no. Quiere decir, tengo que hacer esto con mucha, lo veo, temor, precaución, porque el Señor me lo ha advertido. Si no lo hago, si yo cierro mi boca, ellos se irán al infierno. Es su responsabilidad de ellos también. No quisieron creer, pero si yo no abrí mi boca hasta el final, el Señor también nos dice lo mismo. Esa sangre te la cobraré a ti. Esa sangre a ti te haré responsable de eso. Entonces tenemos un solo trabajo, hablar y no callar, hablar y no callar. Entonces, no temas, sino habla y no calles. Dice el versículo 10, porque yo estoy contigo. Y a pesar de todo lo imposible que parezca, el Señor está diciendo, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte, entendiendo esto, ¿qué significa? Si lo hace de todo corazón, nadie te podrá callar. Nadie podrá impedir que tú dejes de seguir predicando la palabra. Entonces, hermanos, cuando le predicamos a nuestros seres amados, debemos considerar dos cosas. Lo veo. ¿Lo estoy haciendo de manera diligente y precavida? Es lo primero que debemos meditar. ¿Por qué? Muchos hermanos salvos podemos llorar. Ay, es que no se acerca, no se acerca, no se acerca. Pero el Señor va a decir, ¿y cómo se va a acercar si no hablas? ¿No? ¿Cómo se va a acercar si estás callado? ¿Cómo se va a acercar si no le predicas? Entonces, es lo primero que tenemos que meditar. Yo estoy con eulobeoma, con este temor, predicándole la palabra del Señor a mis familiares con este respeto, precaución y toda dignidad. Le estoy predicando esta palabra, hablando y no callando. Si lo estoy haciendo, entonces el Señor me dice, entonces no temas. Entonces no temas, solo sigue haciendo esto y el Señor dice, del resultado yo me encargo. Es lo que el Señor así nos está diciendo. Por eso, hermanos, no debemos considerar qué tan duro es el corazón de la persona que tenemos enfrente. Debemos considerar al que
no hay nada difícil para él que tenemos a nuestro lado, que tenemos de nuestro favor. Entonces, David, ¿cómo pudo vencer a Goliat? David vio la espada, lanza y jabalina de Goliat. ¿Y qué dijo David? Tu lanza, tu espada, jabalina no sirve por una razón. Yo tengo a Jehová de los ejércitos de mi lado. Entonces, David solo consideró la espada jabalina de Goliat. La cosa no sirve, porque David decía, yo tengo a Jehová de los ejércitos, él te va a despedazar a ti. Entonces, así también, no debemos considerar qué tan difícil es por su religión, su pensamiento, su cultura, actitud o pecado, sino no es nada. Para Dios no hay nada imposible. Solo debo hablar y no callar. Hablar y no callar. Nada más así. Entonces, hermanos, es lo primero que nosotros debemos considerar de esto. Hermanos, vamos a regresar al texto principal. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, capítulo 12. Yo lo voy a leer. Yo lo leo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu... Hermanos, veamos esto. Lo primero que pide Dios es temor. Pero hasta el final, ¿qué está pidiendo? Que sirvas, ¿no? Sirvas a Jehová. ¿Por qué este orden, hermanos? ¿Por qué este orden? Entre los salvos puede ocurrir esto. Puede servir sin temor. Puede servir a Dios sin tener el temor a Dios. Hermanos, Eulobeoma lo consideramos como el resultado natural de conocer el amor de Dios. Por eso, sí lo podemos llamar, es como un temor santo. Quiere decir, considerando, Dios me lo ha encargado. Entonces, lo tengo que hacer de manera diligente. Ya aprendimos dos cosas. Permanece en la iglesia y predica la palabra. Pero luego puede ocurrir esto, hermanos, en nuestra iglesia, para que ésta pueda seguir siendo edificada por el Señor levanta algunos trabajos o encargos. Un ejemplo, a algunos los pone como organizadores de células. A otros los pone como encargados de ciertos grupos, el de varones, el de hermanas, de jóvenes, de así, 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 así. Y también le puede dar un servicio especial a los hermanos. Pero, hermanos, uno sí puede cumplir esto sin tenerle temor a Dios. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa? Puede pasar esto, hermanos. Mire, la palabra de Dios, esta es lo que nos ha encargado el Señor también de principio a fin, ¿sí o no? Totalmente. Entonces, algún servicio que el Señor me encargare, ¿podría sacar el hecho de que yo tengo que seguir escuchando y meditando la palabra de Dios? ¿Tendría que hacerlo más? ¿Sí o no? Entonces, los que son organizadores de célula, encargados y siervos, tienen que meditar más la palabra de Dios. ¿Sí o no? Totalmente. Dios se sentirá orgulloso, contento de que cumpla yo un servicio, pero no tengo la palabra de Dios en mi corazón.
¿quién sería el representante de que eso le desagrada a Dios? El rey Saúl. El rey Saúl, Dios le dijo, mata a todos. Y Saúl solamente agarró la mejor parte de los animales y los sacrificó para Dios. Pero, ¿qué le dijo el profeta Samuel? Locamente has hecho. ¿A poco se complace Jehová en holocaustos y sacrificios? Se complace Jehová en que se le obedezca a su palabra, no en servicios y sacrificios. Hermanos, por eso, especialmente a los que Dios ha levantado como organizadores, encargados y servidores, a los que Dios ha levantado como los grupos de cocina, los grupos de limpieza, los grupos de célula y todo eso, entonces el Señor sí está diciéndonos algo. Esto, nosotros, ¿qué fe debemos tener? Esto me lo encargó Dios. Esto me lo encargó el Señor. Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Con profundo respeto, con profunda reverencia, con mucha dignidad. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Voy a ser sincero con ustedes. Estuve a punto de cancelar los estudios de la Biblia por una razón. Yo preguntaba, ¿leyeron Romanos capítulo tal? No. Y se reían, como si fuera un chiste. Y muchos eran organizadores, encargados, siervos. ¿Ves? ¿A quién le servimos? ¿A la pereza? ¿A mi propia carne? Entonces, ¿qué hago? Estoy sirviendo sin eulobeoma. Estoy sirviendo sin temor. ¿Cómo es posible esto? No es así, hermanos. Es lo primero que debemos entender. Yo, como organizador, encargado, siervo, tengo que meditar más profundamente la palabra de Dios. Hermanos, también las amadas hermanas que Dios ha levantado para la cocina. ¿Por qué cada domingo la comida sabe tan rica? ¿Por qué? ¿No han notado eso? Cada domingo la comida sabe muy sabrosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Ah, las hermanas cocinan como si le estuvieran cocinando al Señor. Por eso le ponen un montón de amor. El domingo es su día de descanso, ¿sí o no? Tienen derecho a no hacer nada, pero voluntariamente quieren preparar la comida. ¿Por qué? Lo hacen como si fuera para Dios. Por eso sabe tan rica, por eso sabe tan buena, porque lo hacen con este corazón. Es para el Señor, ¿no? Por eso, así, de esa manera. Hermanos, ¿por qué generalmente como los domingos termina muy limpio el edificio de la iglesia? ¿Por qué? Porque los hermanos que están limpiando, limpian como si fuera de verdad la casa de Dios. Saben, este edificio el Señor me lo ha permitido. Entonces lo hacen. Esto Dios me lo ha encargado. Entonces para nosotros es indigno trapear. Esto lo hago en mi casa, lo tendré que hacer aquí. No, para nosotros es muy digno. Lo hago con toda reverencia y respeto, porque el Señor me lo ha encargado. Entonces, hermanos, ahí es lo que nosotros debemos entender. Si yo pienso que me lo encargó un hombre, lo voy a considerar, a ver si lo hago, y si no, pues ya ni modos. Pero es el principio de un grande fracaso, porque así fracasó el rey Saúl. Pero si consideramos esto, Dios me lo ha encargado. Hermanos, ¿por qué los coros de Carmen y Villahermosa, por qué suenan como ángeles preciosos, bellos, chulos, así? ¿Por qué? Se esfuerzan un montón por estar ensayando. Tienen que llegar más temprano, se tienen que ir más tarde y todo eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen un montón de tiempo libre? Saben que eso es para Dios. Saben que eso es para el Señor. Por eso se están esforzando un montón. Por eso suena tan delicado, tierno, dulce, así. Así, hermanos, los maestros de la escuelita dominical se están esforzando un montón. Entonces, así, las hermanas que preparan la comida, etcétera, 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 eso es eulogio. Hacerlo porque el Señor me lo ha encargado. Entonces, Dios, ¿qué pides tú de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué pides tú de mí? Nos está diciendo, primero checa que lo que estés haciendo, lo estés haciendo con precaución, con respeto y con dignidad, porque el Señor mismo lo ha encargado. Dios mismo nos lo ha pedido y todo eso. Entonces, hermanos, es lo primero que debemos checar. No como si fuéramos una máquina de ya lo hago, no, sino
eulobeoma. ¿Con qué temor lo estoy haciendo? ¿Con qué respeto y dignidad, reverencia lo estoy haciendo para el Señor? ¿Qué tanto cuidado le estoy poniendo a las cosas que hago para el Señor? Entonces, hermanos, memorizar será el trabajo que el Señor nos ha pedido o no cada semana. ¿Qué piensa? Hermanos de Carmen, ¿qué piensa? ¿Sí o no? ¿O solo al que pasa enfrente? No. Pero sí, como encargado, organizador, siervo. Yo hoy ni siquiera lo memoricé, entonces sí es como para ponerme a pensar. ¿Qué clase de temor estoy teniendo en mi corazón? Entonces, ¿a quién le estoy temiendo? ¿A quién? Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Entonces, amados hermanos, es lo primero que debemos considerar todos los hermanos. ¿Este versículo es un trabajo muy grande o no? Puede ser más o menos, ¿no? Y todo eso. Pero si entendemos, esto el Señor me lo ha pedido que yo lo memorice. Entonces, ¿cuánta diligencia le debo poner? Que si sale bien o mal por los nervios, al momento eso no importa. Pero importa qué tanta diligencia le puse en la semana. ¿Qué tanta diligencia yo le puse a este versículo en la semana? ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo muy poco, el Señor siempre le concederá lo mucho. Pero no soy fiel en esto pequeño, como Dios me va a encargar grandes cosas. Señor, úsame para hacer tu obra y voluntad. Pero me respondes del cielo, no puedes ni memorizar. ¿Cómo puedo encargarte más? Entonces, así, hermanos, por eso, con gran respeto y amor, todas esas cosas pequeñas son las que más cuentan delante de Dios. Porque en lo que uno es fiel en lo poco, Dios siempre lo va a considerar. Si le doy lo mucho, también será fiel. Entonces, con fiel en lo poco, tendremos el galardón de haber sido fiel en lo mucho también. Por eso, a partir de ahora, hermanos, si consideramos esto en nuestro corazón, eulobeoma, con respeto, dignidad, reverencia, tengo que hacer este trabajo como si Dios mismo me lo hubiera encargado. Con esa fe, Dios mismo me lo ha encargado. Entonces, hoy también, ¿no? Los grupos de limpieza y todo eso, como si el Señor me lo hubiera encargado. Hoy también, no dudo que en Carmen, en Villahermosa, la comida va a saber buena, ¿no? Porque el Señor me lo ha encargado. Entonces, así, hermanos, con ese corazón. Hermanos, como dice también Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, sino que temas a Jehová tu Dios. Entonces, viene otra palabra de temor también. Está eulobeoma, que es como el resultado de tener cuidado de lo que Dios me ha encargado. Pero ahora viene la palabra sebo o teosebo, teosebo, así. ¿Qué significa eso? Como tal, sebo significa temeroso de Dios. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 18, hermanos. Hechos capítulo 18, versículo 7. Hechos capítulo 18, versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Aquí, se justo, temeroso de Dios. Aquí se ocupó en griego la palabra también como sebo. ¿Qué significa? También reverencia de estar ante Dios. ¿Sí? Reverencia de estar ante Dios. El anterior que aprendimos, eulabeoma, hacer con diligencia el trabajo que Dios me ha encargado. Pero esta palabra como sebo, temeroso de Dios, reverencia. Dios está aquí. Reverencia como de verdad el Señor está aquí. Por eso mi actitud también debe cambiar. Entonces, este temeroso así como reverencia. Viene otra que se llama como teosebo.
Es parecida, salvo que teosebo es específicamente la palabra piadoso. Vamos a buscarla, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9:31. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí la palabra teosebos, ¿sí? Teosebos, como temeroso de Dios, significa piadoso, piadoso. Hermanos, ¿se acuerdan que aprendimos solo un poquito, verdad? De qué es piadoso? Considerar que Dios siempre está aquí. Considerar que en todo lo que hago, ahí está Dios. Entonces, sí podemos juntarlo. Cebos, teosebos, reverencia, actitud de que Dios está aquí. Hermanos, Mateo capítulo 18, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, les hago una pregunta. De verdad, considere bien su respuesta con toda sinceridad, tanto en Villahermosa como en Ciudad del Carmen. Al 100%, ¿usted cree que de verdad ahora mismo Cristo está en medio de nosotros? ¿Al 100%? ¿O como una parábola? ¿También? ¿Ciudad del Carmen también considera eso? Ahí está Cristo en medio, al 100%. Sí. Recordemos la frase del libro de Santiago, característica. La fe sin obras está. Entonces, si uno considera y tiene la fe de que Cristo está en medio de nosotros, ¿habrá obras o no? Hermanos, aquí hay algo bien importante. El respeto es reverencia a dos cosas: a la palabra y a los hermanos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué a los hermanos? En Génesis capítulo 1 está diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿verdad? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y también entendemos esto, que cuando alguien ha recibido la salvación, ¿quién se le metió en su cuerpo? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios. Es lo mismo, Espíritu Santo se metió. Entonces, hermanos, aquí nosotros debemos entender bien esto. Estoy sentado en medio de las personas que están hechas a la imagen de Dios. Eso ya merece un profundo respeto, ¿sí o no? Sí, porque hasta en el Edén los animales encontraban esa diferencia. Respetaban al hombre porque sabían que él había sido hecho a la imagen de Dios. Y ahora aumentémosle esto. Estoy sentado en medio de las personas que tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿se merece un respeto o no? Sí. Hermanos, claro que sí se merece un profundo respeto. Entonces, pensemos bien en esto, que la reverencia que mostramos ante los hermanos es la reverencia que yo le estoy mostrando a Dios también, porque estoy ante la criatura que fue hecha a su imagen y ante quien tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sí merece mi total respeto. Entonces sí, de verdad, debo andar con mucho cuidado, cuidar mi comportamiento, porque estoy ante la presencia de Dios y también rodeado de las personas que tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sí debo yo respetar a esas personas. Por eso, hermanos, mire de qué manera debe de ser nuestra conducta ante los hermanos. Vamos a buscar primera de Timoteo capítulo 5.
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo juntos, por favor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esa es la manera de conducirse ante los hermanos. Esa es la manera de tenerle temor a Dios. Entonces, Señor, ¿qué pides tú de mí? La reverencia, respeto a Dios, que significa respetar también a los hermanos. Hermanos, como muchas de estas cosas, no quiero decir que las hagamos con un mal corazón. Simplemente es una mala costumbre, pero que sí tenemos que quitar. Yo estoy seguro que nadie tiene la mala intención de hacer esto, pero que lo hacemos por solamente una mala costumbre, pero que sí es necesario mejor quitarlo para poder respetar y reverenciar más a Dios. Lo primero es como el dirigirse hacia los hermanos. Debe ser con mucho respeto. No reprendas al anciano, exhórtale como a padre. Versículo 2, a las ancianas como a, quiere decir, ¿cómo debo yo tratar a los hermanos adultos? Hermanos, en esta época, lamentablemente este ejemplo no funciona bien, porque hoy en día muchos hijos no respetan bien a sus padres. Pero en este tiempo, el padre y la madre eran las figuras más respetables que podía haber. Los hijos tenían este temor y amor hacia los padres. Les amaban con todo su corazón, pero al mismo tiempo les temían, les respetaban en toda su palabra que ellos decían. Me parece que a algunos hermanos todavía les tocó eso, ¿no? Hoy ya es al revés. Hoy los hijos dominan a los padres, por eso este ejemplo ya no funciona bien. Pero en muchos casos, generalmente lo normal era esto. Al papá y a la mamá, ¿cuánto yo debo respetarlos? ¿Cuánto de verdad yo debo respetarlos? Y el Señor así me dijo, a cada uno de nosotros, ¿hay hermanos adultos en la iglesia? ¿Sí o no? Ah, entonces a ellos dirígete como si fuera tu propio padre. Dirígete como si fuera tu propia mamá. Quiere decir, no como con altanería, enojo o algo así, sino con este profundo respeto. Hermanos, aquí algo bien importante. Por eso, ¿sabe? Yo me sorprendo mucho de que aún hoy en día, no siempre, pero me topo con unos hijos que tienen tanto respeto a sus padres. De verdad, tanto respeto. Hermanos, ese mismo respeto hay que aplicar con todos los hermanos. Hermanos, por eso, generalmente, ¿por qué usted se ha dado cuenta que también con jóvenes y hasta con niños y todo eso, personalmente yo les hablo de usted? Son jóvenes algunos y los puedo tutear porque algunos son más chicos que yo, pero ¿por qué de usted? ¿Por qué de usted? Por el respeto que yo les debo tener, porque tienen la imagen de Dios y tiene Espíritu Santo de Dios. O sea, no importa, adulto, joven, niño, generalmente yo les hablo de usted. Hermanos, yo sé que es por costumbre, pero si aquí en la iglesia viene nuestra esposa o esposo, no es mi amor, no es el osito o la osita, no es el gordito o la gordita, es el hermano tal y la hermana tal. ¿Sí? En mi caso, la hermana Claribel. Así, en su caso, ella, el misionero Álvaro y todo eso. No puedo decir mi esposa o así, no, porque estamos en un momento de profundo respeto y les tengo que hablar así. Entonces, sería mucho mejor si entre los hermanos, aún sea familiar, nos hablásemos con ese mismo respeto. ¿Por qué? Sebas, Teosebos, Dios está aquí. Entonces, con ese respeto,
así yo debo dirigirme ante los hermanos. Por eso, si nuestro hijo o hija viene a la iglesia, no es el chamaco, la chamaca o así, ¿verdad? Es el hermano tal, es la hermana tal. Entonces, hermanos, solo es que nosotros podamos corregir eso. En su casa dígale gordito, chulosito, como usted quiera. Pero aquí, en este grupo santo, Cristo que está en medio, hay que hablarle a todos con mucho respeto. Hasta a los niños hay que hablarles con muchísimo respeto delante de Dios, delante de los hermanos. Entonces, es una buena manera, hermanos, de respetar al Señor. Por eso, especialmente adulto, especialmente adulto. No reprendas al anciano. ¿Qué quiere decir? No te atrevas a regañar a un hermano o hermana adulta. Solamente con amor, direcciónalo hacia donde debe ir. ¿Por qué? Mientras más grande es la edad, más respeto debemos tenerle a esos hermanos. Lamentablemente en nuestra cultura ya no se respeta mucho al abuelito o abuelita, pero en la cultura de Dios, en la Biblia, sí debemos hacer esto. Debemos respetar a los hermanos que tienen mayor edad que nosotros. Por eso, eso es bien importante. También está diciendo, hermanos, a los más jóvenes como a hermanos. A los más jóvenes como a hermanos. ¿Qué quiere decir? Si hay alguien mayor que yo, no debo regañarlo, solo debo como en muchísima oración direccionarlo con mucho amor, como si fuera mi padre y mi madre, direccionarlo y todo eso. Pero si hay alguien más joven que yo, entonces como si fuera mi hermano. ¿Qué quiere decir? Ah, sí lo puedo regañar, entonces no. Sí, con muchísimo amor. Con muchísimo amor se debe dirigir hacia ellos. Por eso, si hay alguien más joven que nosotros, no necesitamos como menospreciarlo, sino también hablándole de usted. Por eso, hermanos, a partir de hoy lo podemos practicar, ¿verdad? A partir de hoy. Por eso podemos hacer esto, ¿no? El que no hable de usted le va a invitar la comida al que le habló, ¿no? Así para cambiar esta buena costumbre. Entonces, también, hermanos. Y aquí, versículo 2. A las jovencitas como a hermanas. ¿Pero qué añade aquí? Con toda pureza. Con toda pureza. Hermanos. Con toda pureza. ¿Qué significa? Ni una sola actitud de faltarle al respeto a una hermana, sino con toda pureza. ¿Esto por qué lo digo? Puede ser nuestra mala costumbre, como yo lo dije, pero sí es necesario corregir. Hermanos, un ejemplo. Imaginando que la hermana Claribel no es mi esposa, ¿sí? No tenemos ni un lazo sanguíneo, así estamos. Si ella llega y yo le tomo de los hombros para darle un masaje, ¿sería raro o no? ¿Qué piensa? ¿La estoy tratando con toda pureza o no? No, hermanos. Por eso, varones, tiene que abstenerse mucho de no faltarle al respeto a las hermanas. Por eso, sí, a los varones, suena raro, pero me gusta abrazarlos y todo eso. Pero a las hermanas con un apretón de mano. Sí, se da abuelita, sí, ¿no? Pero que la gente como comen y todo eso, basta con un apretón de manos y ya se acabó. Ni siquiera saludo de beso. ¿Por qué? Con toda pureza. Con toda pureza. Por eso, varones, tenga mucho respeto a las hermanas. No necesita abrazarlas si no hay un lazo sanguíneo que los una. ¿Me explico bien? Y si no es su esposa y todo eso, hermano, no necesita abrazar o tocar mucho a las hermanas. Segundo, y esto sí lo hablo más a los varones, porque somos los que más cometemos este error. Pero también le hablo a las hermanas, porque no tienen que permitir este tipo de actitudes tampoco. Por eso, si hay algún hermano que siente que le abraza mucho o así, por favor me tiene que decir en ese instante, por favor. También, hermanos, nuestra iglesia, con toda pureza, no permite esto. Que los hermanos se junten mucho con las hermanas. ¿Sí? Mucho, 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 mucho. Eso no es así. ¿Por qué, hermanos? Nuestra iglesia respeta algo de la Biblia, que en ella no aparece la palabra noviazgo. No aparece esto.
No hay ni un ejemplo en la Biblia que haya dicho de un noviazgo, pues quiere decir, eso no está permitido. Por eso aquí no, y de una vez lo digo frente a los padres, yo no caso a ningún joven de nuestra iglesia que se case con alguien de otra iglesia, que lo traiga y quiera aparentar. Aquí evangelizamos, no evangeligamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo no caso ni acepto absolutamente nada de eso. Que no se los puedo prohibir, es cierto. Si se quieren casar por su propia cuenta, pero a mí ni siquiera me inviten, ¿sí? Por favor, porque yo ni siquiera aprobaría eso. Hermanos, por eso, bien importante es. Por eso nuestra iglesia no permite el noviazgo. Oh, que este hermano está guapo, esta hermana está guapa. Poquito a poquito vamos a hablarle, mandarle WhatsApp y todo. Todo totalmente no está tratando a la hermana con toda pureza. Por eso, hermanos y hermanas, no necesita mandarle mensaje a las hermanas o hermanos, no necesita hacer esto, no lo necesita hacer. Si es algo de la iglesia, lo puede hablar conmigo, ¿no? Puede consultarlo directamente conmigo, pero no puede hablar y mandarle mensaje a ninguna hermana. Y la hermana no puede mandarle tanto mensaje a un varón. Si hay algo que sea absolutamente necesario, lo puede hacer, pero el hecho de estar mandando a cada rato esto no es aprobado. Tiene que tratar con toda pureza. Hermanos, ¿me estoy explicando bien? Sí. Es el respeto de considerar con toda pureza a las hermanas. Por eso, con toda pureza. Entonces, hermanos, eh, generalmente es así como lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Puede dar un mal ejemplo, un mal testimonio ante los demás hermanos, ¿sí o no? Si hace esto. Entonces puede causar mucho daño. Por eso, aún sea un malentendido o no haya una intención más, pero es mejor cortar todo este tipo de cosas. Los varones, podemos hablar bien con los varones, podemos mensajearnos juntos, podemos tener comunión juntos. Las hermanas pueden tener comunión juntas, hablarse bien juntos. Si estamos en el grupo, pues claro que podemos hablarnos entre hermanos y hermanos, pero algo como que más privado y todo eso, jamás, eso jamás. Hermanos. Por eso son las actitudes que nosotros debemos estar cuidando. ¿Me expliqué bien en esta parte? Por eso, recuerde bien esto. Así, a los varones hay que tratar con mucho respeto a las hermanas. Y las hermanas también no necesita permitir este tipo de cosas. Si no, si ocurre algo así, me lo consulta. Al revés, si el varón, no sé, es el acosado o algo así, también me lo puede consultar o todo eso. Hermanos, ya es solo una última cosa necesito aprender con ustedes. Vamos a buscar Nehemías capítulo 8. Con N. Nehemías, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Versículo 3. Nehemías capítulo 8, versículo 3. Nehemías está antes del libro de Job, hermanos. Está el libro de Salmos, antes el libro de Job, antes el libro de Esther, antes el libro de Nehemías. Por eso, si se va a Salmos y retrocede un poco, se encuentra con el libro de Nehemías. Específicamente el capítulo 8, versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Nehemías, capítulo 8, versículo 3, hermanos. ¿Lo leemos juntos? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de... Hermanos, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Cristo está en medio de nosotros.
si hay esa fe, ¿habrá obras o no? Totalmente. Hermanos, ¿por qué la iglesia de Villahermosa y de Carmen escucha con mucho respeto la palabra de Dios? ¿Por qué? Considera que Dios y Jesucristo están aquí en medio. Hermanos, la actitud de escuchar la palabra. Si vemos aquí, está diciendo en el versículo 8, hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, cuando se iba a leer el libro de la Biblia en ese tiempo, cuando Esdras lo iba a leer, ¿cómo escucharon los hombres y mujeres y todas las personas? Atentos, pero específicamente de pie, porque era el profundo respeto que le tenían a la palabra de Dios. Hermanos, en el templo de Dios, ¿sabe que no había sillas ni bancas? No había. Todos ellos tenían que estar en dos posturas, o de rodillas o de pie. Hoy en nuestro tiempo, por los problemas de salud, no podríamos escuchar tanto tiempo de pie, pero nuestro corazón sí debe considerar ese profundo respeto. Hermanos, ¿qué piensan? Si fuera que estuviésemos como en un tipo de conferencia que da un gobernador o la presidenta del país y todo eso, ¿escucharíamos con respeto o no? Hermanos, les quiero hacer una pregunta a los que como desempeñaron un papel de maestros cuando dieron clases a sus alumnos. ¿Ustedes permitían que los alumnos escucharan su clase de usted como comiendo, cruzando la pierna, dormido? No, porque merece respeto la clase del maestro. Cuanto más la palabra de Dios, cuanto más la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ese es el profundo respeto. Lo que tanto respetamos la palabra es que tanto respetamos al Señor. Los hermanos de la iglesia de Villahermosa y de Ciudad del Carmen es algo en lo que de verdad me siento bien gozoso. Son hermanos que respetan mucho la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nuestra postura es bien importante. Hermanos, sí, no es un gran ejemplo, pero quiero tomar solamente esto. Yo me sorprendí la primera vez. Yo todavía no era creyente ni nada de eso. Solo para entrar a un museo teníamos que pasar a un lugar. Me sorprendí muchísimo de la actitud que toman en la iglesia católica. Muchísimo. Allá se levantan a cada rato para ir al baño o eso. No. Ellos ni siquiera se atreven a dar la espalda. Ahí no está Dios, pero considera, ¿no? Que ahí está Dios y todo eso. Entonces, nosotros, hermanos, por eso también sí podemos beber el agua, el café y todo eso, es cierto, eso sí, no hay problema, pero no comemos, ¿verdad? Y todo eso, ni siquiera mascamos el chicle y tratamos de estar en la postura más firme. Si ahora yo les pudiera tomar una foto a cada uno de ustedes, se encontrarían con la postura bien firme, ¿no? Quiere decir, está escuchando con todo respeto la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es algo que yo tengo que agradecerle mucho a Dios de parte de los hermanos de las iglesias de Villahermosa y de Ciudad del Carmen, que no escuchan la palabra como si fuera de un hombre, sino escuchan la palabra como si fuera la de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué entonces Dios ha aumentado las almas de las iglesias de Villa y de Carmen? Por el respeto que ustedes le están teniendo a la palabra de Dios, por la reverencia tan grande que le están teniendo a la palabra de Dios. Dios está añadiendo cada vez más almas. Por eso, hermanos, ese respeto que ahora ustedes están mostrando, nunca vamos a perderlo, sino con todo amor y con toda pasión, siempre vamos a guardarlo hasta el final. Entonces, hermanos, en eso de verdad les digo, les felicito y agradezco mucho porque tienen muchísimo respeto a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, quiere decir, de verdad, esta parte, Teosebo y Teosebas, significa, de verdad estamos considerando al 100% este temor, que de verdad el Señor está aquí en medio de nosotros.
Entonces, hermanos, siempre recuerde con la postura firme, ¿sí? Con la postura firme, como siempre lo hemos hecho. Hay que vencer el sueño, ¿no? Y entonces hay que vencerlo, tener los ojos así, abriéndolos hasta lo máximo y todo eso. Entonces, hermanos, que nosotros así sigamos. Entonces, ya para que nosotros terminemos y todo esto, recuerde, ¿qué pide Jehová? ¿Qué pide el Señor de mí? Primero, antes que otra cosa, que temas a Jehová tú, Dios. Si yo ya nací de nuevo, entonces primero viene el temor de hacer con cuidado lo que Dios me ha encargado. Y luego el respeto y reverencia que debo tener ante el Señor y ante los hermanos. Y luego la reverencia y respeto que debo mostrar ante la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar. Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias porque nos has permitido este buen tiempo de la palabra. Los que estábamos orando, ¿qué pedías tú de nosotros? Te agradecemos que nos hayas contestado. Ayuda a que, por favor, este temor santo que tenemos hacia ti siempre crezca cada día más. Que con mucho cuidado hagamos las cosas que tú nos has encargado y que también siempre podamos respetar a los amados hermanos de la iglesia y sobre todo seguir respetando tu palabra. Que por favor cuides y guardes el corazón de los hermanos de las iglesias de Villa y Carmen, especialmente en Ciudad del Carmen en el mes de junio, viene el seminario de la Biblia. Por favor, te suplicamos, añade a todas las almas, toca el corazón de nuestros invitados para que puedan escuchar este seminario de la Biblia, presencial y también por la vía de Zoom, que por favor ellos puedan escuchar con todo su corazón. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Entonces, nos despedimos, hermanos. Aquí, ahí, cuídense mucho y todo eso. Los hermanos de Villa no los podemos ver y los de Carmen los vemos muy borrosos, ¿no? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye.